Integral indefinida, parte 3. Vamos a ver ahora otro método de integración, denominado el método de integración por partes. La fórmula que permite este método se puede deducir de la fórmula de la diferenciación de un producto. La diferencial de un producto, que es como la derivada de un producto, es U sin diferenciar por la diferencial de B, más B sin diferenciar por la diferencial de U. No importa el orden. Si yo despejo de esta fórmula el término U por diferencial de B, este pasa restando y me queda la diferencial de U por B menos B por la diferencial de U. Si luego integro ambos miembros, me queda que la integral de U por la diferencial de B es igual a la integral de la diferencial de U por B menos B por la diferencial de U. Si acá aplico linealidad, me queda la integral de la diferencial de U por B menos la integral de B por la diferencial de U. Pero esto, por una propiedad esencial de la integral indefinida, de las que marcan la íntima relación entre integración y derivación, me queda U por B, resultando esta última la denominada fórmula de integración por partes. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta fórmula? Nos vamos a quedar con la que nos interesa, que es el resultado final. Esta fórmula significa lo siguiente. En la integral, esto se piensa que va a haber una función para derivar y otra para integrar. Esta es la idea, una para derivar y otra para integrar. ¿Cómo elijo cuál integrar y cuál derivar? Si en la función integrando hay una función polinómica, la elección de U siempre debe recaer sobre la polinómica. La que se va a integrar no puede ser una función que complejice más la situación. Puede ser una función cuya integral sale por la tabla de inmediatas o a lo sumo una sustitución. Supongamos que esta no es una función polinómica. Hay que ingeniársela para que esta sea o para extraer de la tabla de inmediatas o por sustitución, que es elemental. Vamos a ver algunos ejemplos desarrollados, pero los tips ya están dados. Los ejemplos los extraemos del material. Un detalle importante. ¿Cuándo uso este método? Este método lo uso cuando tengo un producto de funciones y cuando tengo que integrar funciones trascendentes con derivada algebraica. Esta clasificación la hemos visto a final del capítulo 2. Trascendentes son el logaritmo, pero ojo, el logaritmo, la exponencial, las trigonométricas, pero ojo, me está diciendo funciones trascendentes con derivada algebraica. Esas son el logaritmo, porque el logaritmo, la derivada es 1 sobre x, el arco tangente, el arco seno, el arco coseno,
esas funciones, su derivada es una función algebraica. Logaritmo, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. No, podemos dejarlo así y vamos recorriendo. Integral del logaritmo de x. Ya sabemos que estamos usando estos métodos porque estas integrales no las vamos a encontrar en la tabla. Entonces, esta es una función trascendente con derivada algebraica. Fíjense que la derivada del logaritmo de x, ¿a qué es igual? A 1 sobre x. Y 1 sobre x es una función algebraica. ¿Cuáles son funciones algebraicas? Los polinomios, las fracciones polinómicas e inclusive las que tienen raíces de polinomios. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que implícitamente siempre está el 1. Entonces, acá no tengo un polinomio para elegir como u. La función que voy a elegir siempre como u, en el caso de integrar una trascendente, va a ser la trascendente. Y 1 por diferencial de x es la diferencial de b. Si eligiera al revés, nunca podría integrar porque me daría 0. Es decir, si elijo u como 1, la diferencial es 0. Bien. ¿Qué hago ahora? Sigo la fórmula. U por b, pero claro, voy a hacer la aclaración aparte. Si diferencial de b es igual a 1 por diferencial de x, ¿qué significa? ¿Cómo hallo esa función b? Integro ambos miembros y acá me queda b y acá me queda x. Eso sí, no pongo la constante. La constante se va a poner al final de todo el proceso, una sola. Entonces, si sigo la fórmula es u por b, u es logaritmo de x y b es x, menos la integral de b, que es x, por la diferencial de u. ¿Quién es la diferencial de u? Y la del logaritmo, es decir, 1 sobre x por diferencial x. Si u es logaritmo de x, la diferencial de u es 1 sobre x por la diferencial de x. Recuerden, miren la importancia de la diferencial en todo momento. Entonces, ¿qué me quedó? X por el logaritmo de x menos x por diferencial de x sobre x. Cancelo. ¿Qué me queda ahora? La integral de 1 diferencial x, que es x, más c. Ese es el método de integración por partes. Vamos a continuar con un segundo ejemplo. Antes de continuar, fíjense el detalle de la integral que acabamos de hacer para ver el funcionamiento de la fórmula, cómo nos podemos acordar sin memorizarlo. Yo escribo en un esquema u igual al logaritmo de x, diferencial de u
es 1 sobre x diferencial x. Diferencial de b es 1 por la diferencial de x. b es x. Fíjense lo que hice. u por b menos la integral de b diferencial u. Como un esquema. u por b menos la integral de b diferencial u. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Fíjense. Arco tangente de x. ¿Qué ocurre con el arco tangente de x? También es una función trascendente con derivada algebraica. Si yo escribo derivada del arco tangente de x, ¿a qué es igual? A 1 sobre 1 más x cuadrado. Esta es una función algebraica, un cociente de polinomio, este de grado 0. ¿Qué hago? ¿Cómo lo pienso? Lo pienso como 1 por arco tangente de x o arco tangente de x por 1. ¿A quién elijo como u? A la función trascendente con derivada algebraica. Entonces la diferencial de u es la derivada de la función 1 sobre x cuadrado más 1 por la diferencial de x. Y la diferencial de b es 1 por la diferencial de x. Y b es x. Es simple, integrando. No muestro el proceso, pero está implícito. ¿Qué me dice la fórmula? Que haga u por b, x por el arco tangente de x, menos la integral de esto. ¿Qué nos pasó acá? Nos quedó una integral por sustitución, que hay que hacerla. Llamamos a 1 más x cuadrado, lo llamamos t. Fíjense que arriba tengo aparentemente la derivada de esta. Entonces, si x cuadrado más 1 es t, significa que diferenciando éramos miembros, 2x diferencial x igual diferencial t. Pero fíjense que adentro de la integral no tengo 2x diferencial x. Paso dividiendo y ahora sustituyo x diferencial x por diferencial t sobre 2 sobre t. Un medio lo saco afuera y esto es el logaritmo neperiano del valor absoluto de t. ¿Quién es t? 1 más x cuadrado, que es siempre positivo, lo pueden graficar, si no es razonable, y lo libero del valor absoluto. Luego me quedó la integral por partes buscada, x por el arco tangente de x menos un medio del logaritmo de 1 más x cuadrado más la constante aditiva de integración. Vamos al tercer ejemplo. La integral de x por e a la x. Fíjense que acá tenemos una función polinómica. Es un monomio, pero en definitiva un monomio es un caso particular de un polinomio. La función que voy a elegir como u es x. Y como diferencial de b, e a la x por la diferencial de x. Piensen que están eligiendo una diferencial. En esta, lo que yo estoy eligiendo es el elemento de integración. Recuerden que esto entero es el elemento de integración de la integral de indefinida. La diferencial de u es igual a 1 por la diferencial de x. Y b es igual a e a la x. Entonces esto es u por b
menos la integral de b por la diferencial de u. La integral de a la x es inmediata. Cerramos el proceso. Esto corresponde al ejercicio siguiente. Veamos este cuarto ejemplo. X por el seno de x. Otra vez, x es una polinómica. Lo llamo u. Diferencial de u, diferencial de x. Y diferencial b es seno de x por diferencial x. Integro ambos miembros. La primitiva del seno es el menos coseno. Sigo la fórmula u por b menos x coseno de x menos la integral de este por este, menos coseno por diferencial x. Esto sale afuera. La primitiva del coseno es el seno. Fin del proceso. Siempre tengan en cuenta cuando elijo, cómo elijo a u y cómo diferencial b. Vamos al quinto ejemplo. El quinto ejemplo me plantea la integral de x cubo por e a la x diferencial x. Fíjense que nuevamente voy a elegir a la polinómica como u y el elemento de integración diferencial b es e a la x diferencial x. Diferencial u es 3x cuadrado diferencial x y b es e a la x. Es una integral inmediata. Según la fórmula es u por b menos la integral de b por un diferencial u. Este 3 lo sacamos fuera y volvemos a integrar. Fíjense que me vuelve a quedar una nueva integral por partes del mismo tipo de la que teníamos originalmente. Y acá viene una observación clave. Voy a tener que volver a elegir el mismo tipo de u y diferencial b, porque si lo llego a cambiar, el resultado va a ser erróneo. Entonces, ¿a quién voy a elegir como u? A x cuadrado, y a diferencial b e a la x por diferencial x, donde b es a la x y diferencial u es la derivada de x cuadrado, 2x, por la diferencial de la variable independiente. Entonces, acá respeto todo como estaba, pero en esta integral pongo u por b menos la integral de b por una diferencial de u. Suprimo el paréntesis, escribo todo como estaba, x cubo por e a la x menos 3x cuadrado por e a la x más 6 por la integral de x por e a la x. Este resultado lo hicimos hace un momento. Tendríamos que volver a integrar de nuevamente por partes, pero vamos a aprovecharlo. Fue el ejemplo 3. Lo sustituimos y nos queda esta expresión que es el resultado de esta integral indefinida. Y que no perdamos la perspectiva. Si lo derivamos y está bien hecho, volvemos a la función integrando. Vamos al ejemplo 6. X cuadrado por logaritmo de x. Ojo acá. Tenemos una polinómica, pero tenemos una trascendente con derivada algebraica. Esa es la que vamos a elegir como u. Y a la otra como diferencial b. X cuadrado por diferencial x. Integrando ambos miembros, b es igual a 1/3 de x cubo. Y la diferencial de u es 1 sobre x diferencial x. Aplico la fórmula este por este menos la integral de este por este. Cancelo x cubo con x y me queda x cuadrado. Esto lo dejo invariante y la primitiva de esto es x cubo sobre 3. Este es el resultado de la integral indefinida. Les he ido mostrando diferentes casos emblemáticos. La práctica se basa en todas estas cuestiones.
Vamos al ejemplo 7. La integral del seno cuadrado. Pienso al seno cuadrado como seno por seno. No hay mucho que pensar. U es el seno y diferencial de b es seno de x diferencial x. Acá integro ambos miembros, b es igual al menos coseno de x. Y diferencial de u es coseno de x diferencial x. Entonces hago este por este menos la integral de este por este. Acá opero los signos y me queda la integral del coseno cuadrado de x. No conviene volver a integrar por partes. Pienso al coseno cuadrado como 1 menos el seno cuadrado. Y distribuyo la integral. Fíjense que el resultado original nos quedó con lo mismo que queríamos calcular. Nos quedó que la integral del seno cuadrado es menos seno de x por coseno de x más x menos la integral que queríamos calcular. Quedó como una incógnita, porque eso es nuestro objetivo. Lo paso al otro miembro y me queda el doble. Pero yo quiero saber esta sola. Entonces 2 pasa dividiendo. ¿Y cómo me queda? Menos un medio por el seno, por el coseno, más un medio de x, más un medio de c. Lo puedo dejar así. Lo puedo llamar c' o k, como desee. Pero sigue siendo la constante aditiva de integración. A ver, el método es siempre el mismo. Ocurre que pueden ocurrir ciertas cuestiones que nos rompan el esquema. Finalmente, el último ejemplo, la integral del seno por el coseno. U es el seno. A U lo elijo como seno y a diferencial de b como coseno. Funcionaría igual al revés porque las dos son funciones trigonométricas. Diferencial u, coseno de x diferencial x, b, integro ambos miembros, el seno. La fórmula me dice que haga este por este menos la integral de este por este. Entonces, ¿qué nos quedó? El tema es que nos quedó la integral que queremos calcular. Nos pasa como recién. Esto lo paso sumando. Me queda el doble de la integral del seno por el coseno igual al seno cuadrado más c. Esto pasa dividiendo. C sobre 2 lo llamo K o C', como les guste. Bueno, con esto finalizamos la tercera parte de integral indefinida. Gracias por tu atención. Continuamos en la cuarta.